SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Termina la campaña electoral andaluza esta noche. El partido más votado hace 3 años y medio, el PSOE, ha intentado echar el resto en esta recta final de campaña. Hoy con Pedro Sánchez en Sevilla junto a Juan Espadas. Se juega mucho el socialismo el domingo, políticamente, anímicamente, y eso ha flotado esta noche a orillas del Guadalquivir, en el Muelle de las Delicias de Sevilla. Allí acaba de terminar de hablar Pedro Sánchez hace 2 minutos. Álvaro Guerrero, buenas noches. Sí, Aimar, el que ha sido el todopoderoso PSOE ha cerrado campaña ante más de 2.500 personas con el apoyo del presidente del gobierno y 3 ministros. El PSOE plantea un partido a dos, un gobierno de progreso aliado con el Ejecutivo o el gobierno de un PP dispuesto a meter en San Telmo a quien no cree en Andalucía. No sé si lo escucháis, pero suena ahora un barco porque estamos en el muelle de Sevilla. Se escucha, como sí. Decíamos, alientan los socialistas a creer hasta el final y movilizarse. Pedro Sánchez reivindica que las conquistas sociales siempre han llegado de la mano de gobiernos socialistas. Lo escuchamos. Que la verdad del próximo 19 de junio no es elegir entre una derecha que sonríe y una derecha que grita. La verdad es que hay que elegir entre un gobierno de izquierdas o un gobierno de derecha. Un gobierno que apuesta por la sanidad o un gobierno que no apuesta por la sanidad. Un gobierno que apuesta por la solidaridad o un gobierno que recorta y precisamente lo que hace es aumentar la desigualdad. O un gobierno de Juan Espadas con el Partido Socialista o un gobierno del Partido Popular con Vox. Suena el claxon del barco en señal de apoyo al PSOE, por aclarar. Juan Espadas se ha afanado en explicar que el PSOE ha construido todo lo que hay en Andalucía y combate el mensaje al que quiere el PP arrastrarlo. No, ya está bien. Aquí hay que hablar alto y claro. No se puede decir un día, Pedro, como te dice Feijóo, hombre, dígale al señor Espadas que se abstenga. No, señor Feijóo, si es que ustedes no se abstuvieron cuando el Partido Socialista ganó. ¿Con qué credibilidad, con qué coherencia viene ahora? Eso, hombre de Dios. De campaña marcado por un objetivo vincular a Juan Manuel Moreno al mismo PP que, dicen los socialistas, vive de la confrontación y frena los avances sociales. A no más de 2 kilómetros de allí ha cerrado también en Sevilla el PP, sin líderes nacionales. Hoy Juanma Moreno solo, sin Feijóo, proyectando imagen de que lo que se juega el domingo es la clave andaluza, siendo como es el propio PP el que más presto parece aprovechar el resultado del domingo en clave también nacional, y con un dolor de cabeza preventivo que es qué hacer cuando necesiten a Vox y Olona les diga no sin mi vicepresidencia. José Manuel Rebolo, buenas noches. Hola Aimar, buenas noches. Sí, con el apremio del tiempo y en solitario, el candidato popular Juan Manuel Moreno ha cerrado su campaña en este muelle de la Sal, apelando a los andaluces a que piensen, dicen sí mismos, que sean egoístas y voten pensando que es lo mejor para ellos, sus hijos o sus nietos. Lo escuchamos. Le pido a los andaluces que sean egoístas, que piensen solo en ellos, que piensen en sus hijos, que piensen en sus nietos y que piensen qué fórmula política le puede interesar más: un gobierno eficaz, un gobierno honesto o un experimento, o la vuelta al pasado. Moreno ha reunido en esta orilla del Guadalquivir a más de 700 personas, más las que han seguido el acto desde el conocido puente de Triana. Aquí ya se desmonta el escenario. Ahora viaja el candidato hacia Málaga, también con el reloj en su contra, para protagonizar el último de los cierres de hoy en la playa malagueña de la Misericordia. Por la mañana ha estado en Huelva Juanma Moreno. Lleva 3 años él gobernando sin ser la lista más votada. Hoy ha pedido una reforma de la ley electoral para que gobierne la lista más votada. A mí me parece que si llegáramos a un gran acuerdo, incluso a una reforma electoral, yo voy a más, en la que de una vez por todas quien gana las elecciones gobernara, creo que en términos de estabilidad institucional ganaríamos todo, ¿no? Lo dice Moreno, que ha sido presidente los últimos 3 años y medio sin ser la lista más votada, en coalición con Ciudadanos y gracias al apoyo parlamentario de Vox. Vox, que ahora puede tener la llave de todo si los resultados finales se parecen a lo que dibujan las encuestas. Abascal y Olona han cerrado campaña esta noche en Sevilla. Javier Márquez, buenas noches. Buenas noches desde el barrio de Triana. Ante unas 500 personas, Santiago Abascal ha cerrado el meeting, el fin de campaña de Vox, donde ha arremetido de nuevo contra las políticas del gobierno central y las ayudas una y otra vez a los sindicatos. Asegura que PSOE por fanatismo y Partido Popular por cobardía están nerviosos ante la amenaza del partido y sus posibilidades de cara al próximo domingo. Aún así, ha tendido la mano al Partido Popular para impedir que el PSOE vuelva a la Junta de Andalucía. La candidata Macarena Olona se ha presentado como la alternativa real y ha dicho que no ha hecho campaña con vacas o torrijas, pero sí prometiendo acabar, por ejemplo, con la inmigración ilegal, los enchufados o los corruptos. La escuchamos. Merecéis un cambio real. Andalucía tiene que levantarse. Andalucía tiene que ponerse en pie. Andalucía está
hoy aquí en pie y reclama patria, reclama tierra, reclama libertad, reclama seguridad, reclama familia. Algunos líderes de Vox todavía están haciéndose fotos con algunos de los simpatizantes. Mucho calor aquí en el barrio de Triana. Como anécdota, en esta ciudad de dualidades, gritos de Macarena guapa en el barrio de Triana. Cierre de campaña de la coalición de izquierdas por Andalucía, esta noche con la candidata Inma Nieto y los dirigentes de Podemos e Izquierda Unida, Irene Montero y Alberto Garzón. En Málaga está Jesús Sánchez. Jesús, buenas noches. Hola, Aimar. Meeting que acaba de concluir hace unos minutos y donde la candidata Inma Nieto, como decías, arropada por esos dos ministros, Irene Montero y Alberto Garzón, han apelado a ese voto útil y han pedido un esfuerzo adicional para movilizar a los indecisos para que el domingo acudan a las urnas y así poder dar, auguran una sorpresa a la derecha, a la que acusan de no defender los derechos de la clase trabajadora y de dilapidar el Estatuto de Autonomía. Y nuestra candidatura de Por Andalucía quiere un gobierno útil y un gobierno andalucista. Andalucista no es lloriquear, no es soy la víctima, no es hay que ver que están mejor otros territorios, no es voy a llamar a la puerta a Madrid. Andalucismo es un ser y un estar aquí y en España. No le debemos nada a Moreno Bonilla, ni una decisión, ni una medida, ni una ley de la que os podáis acordar y darle por buena a la legislatura. Nieto y miembros de las otras 5 organizaciones que conforman la confluencia de izquierdas han reunido a 500.000 de personas frente a este puerto de Málaga y han cerrado este mitin cantando el himno de Andalucía. Y con mensajes ideológicamente no muy diferenciados y bañado todo también de épica andalucista, el cierre de campaña de Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía. Natalia Perales, buenas noches. Buenas noches. Desde el Parque de los Perdigones, el voto sin miedo y sin tutelas ha pedido hoy la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, en este acto de cierre de campaña teñido de blanco y verde, no solo en los discursos, también en la indumentaria. Ha arremetido especialmente contra la candidata de Vox, Macarena Olona, a la que no saludó los debates y a la que no piensa saludar, dice, mientras no pida perdón por atacar a los inmigrantes o por cuestionar la violencia que sí tiene género, frente al PP y al PSOE, que con sus políticas han puesto la alfombra, dice, a la ultraderecha, y frente a discursos suabones se proclama como el único partido para hacer frente a la ultraderecha. Es necesaria una izquierda fuerte. No se vence a la extrema derecha con discursos suabones. No se vence a la extrema derecha agachando la cabeza y hablando bajito. El escudo de Andalucía no tiene bueyes, tiene leones. Andalucía tiene que rugir. De aquí no se ha marchado aún nadie. El meeting ha dado paso a una fiesta. A esta hora se celebra el concierto del grupo andaluz Califato 3x4, el que le puso voz al anuncio de Lola Flores sobre el acento andaluz. Y Ciudadanos, aspirando a no desaparecer, a obtener 1, 2, 3 escaños que los mantenga con vida, con oxígeno como partido allí en Andalucía y en el resto de España. Vienen de 21. El riesgo del extraparlamentarismo, como les pasó en Madrid, está ahí. También el de la intrascendencia, como en Castilla y León. Arrimadas ha acompañado a Juan Marín esta noche en Sevilla. Se juegan los dos todo el domingo. Maricruz Barroso, buenas noches. Buenas noches. Y convencido de que dará la vuelta a las encuestas el domingo, el candidato de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, confía en que será posible sumar con el Partido Popular para reeditar un gobierno de coalición que ha permitido, dice, el despegue económico de Andalucía. Le escuchamos. Vamos a gobernar con el Partido Popular. Es la única opción para Andalucía. No hay otra. No hay gobiernos en solitario. Los gobiernos en solitario no son sanos. Terminan metiéndole la mano en el bolsillo a alguien. El mitin termina a esta hora con una fiesta en plena calle ante unas 200 personas. Gracias, compañeros. Termina esta noche la campaña electoral andaluza. El domingo Andalucía vota. Lo que termine pasando al cerrarse las urnas lo contaremos en la SER, en un programa especial con Ángeles Barceló desde Sevilla a partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Pero antes, esta noche, análisis en la mesa de Hora 25 con Isabel Morillo, periodista del Periódico de España. Morillo, buenas noches. Hola, buenas noches. Ángel Munarriz, periodista de Infolibre. Munarriz, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Y el escritor Juan Manuel de Prada, muy buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. Vamos con todo ahora, este 17 de junio, pero antes... El día en 2 minutos, Isabel Villar. Día en que sigue sin dar tregua el incendio que asola la Sierra de la Culebra en Zamora. 11.000 hectáreas han ardido ya por este fuego que ha obligado a desalojar una decena de poblaciones, alrededor de 600 vecinos. En la zona del incendio está Pepe Lera, buenas noches.
Buenas noches. A la evacuación de poblaciones se añade que permanece cortada la carretera nacional 631 que bordea la Sierra de la Culebra. Y la última novedad es que nos acaban de comunicar es que entre el sector de forestal está hablando ya de que podríamos estar en torno a las 20.000 hectáreas. La última y buena noticia de última hora es que el viento ha amainado, ha cambiado de dirección y de momento habrá que ver qué ocurre. Han caído 4 gotas, pero es un espejismo. Gracias, Pepe. También ha habido que desalojar vecinos de un pueblo de Castellón, Caudiel, por la proximidad de las llamas. 80 han tenido que abandonar sus casas y el ayuntamiento pide al resto que se confinen. Laura Bada, adelante. Efectivamente, el ayuntamiento junto a la Guardia Civil han llevado a cabo las labores de evacuación de los vecinos de la primera línea de casas porque alguna de ellas ha llegado incluso a estar en contacto con las llamas. Afortunadamente, por el momento no hay daños materiales, no se ha incendiado ninguna vivienda y el resto de vecinos permanecen confinados en sus hogares. En Cataluña llegan buenas noticias en el incendio de Lladurs en Lleida, que preocupaba por su potencial destructivo. Los bomberos confían en que pueda quedar estabilizado esta noche y con la situación ahí mejorando se pueden centrar ya en el fuego más grande, el de Artesa de Segre, también en Lleida, que ha quemado 1.500 hectáreas. El presidente aragonés extremem la precaució. Acaba de pedir a los catalanes que extremen la precaución ante una situación de muchos fuegos a la vez que obliga, reconoce, a priorizar recursos. 1.700 hectáreas han ardido ya en Nonaspe, en Zaragoza, según la última actualización del Gobierno de Aragón. Esta noche el fuego continúa avanzando y en Toledo la Junta confía en que en las próximas horas se estabilice el incendio que ha obligado esta tarde a desalojar a las 3.200 personas que había en el parque de atracciones Puy du Fou. Ha quemado por ahora 900 hectáreas, 2 carreteras siguen cortadas. Termina el día en que Mónica Oltra, la vicepresidenta valenciana, se ha negado a dimitir pese a estar imputada por encubrir supuestamente los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. Ella lo niega. Esta cacería partís de la extrema derecha. Y lo atribuye todo a una cacería de la extrema derecha. Ahora escucharemos en detalle las explicaciones de Oltra. Antes vamos con los nuevos detalles que les estamos contando hoy en la SER de la causa andorrana que investiga a Mariano Rajoy y a varios de sus ministros. Una investigación que apunta a la intervención de altas instituciones españolas en un operativo de chantaje y extorsión a bancos andorranos para conseguir datos con los que pudieran perjudicar a los independentistas catalanes. En los audios que hemos publicado se escucha como un agregado de la embajada en Andorra amenaza al CEO de Banca Privada de Andorra con que el gobierno la iba a intervenir. Ocurrió en junio de 2014. Y se escucha a Celestino Barroso, agregado de la embajada, decirle al empresario que el Banco de España está dispuesto a darle el hachazo a su entidad a no ser que cumplan con sus exigencias, revelarles supuestas cuentas de independentistas. 9 meses después, el gobierno de Rajoy intervino BPA. Y por lo demás, hoy Bruselas ha confirmado que acepta dar a Ucrania el estatus de país candidato a entrar en la Unión. Lo ha dicho la presidenta de la Comisión von der Leyen, aunque la decisión final corresponde a los 27. En todo caso, el proceso está supeditado a que Zelensky emprenda reformas de calado en su país, así que no será automático. Y en el mismo día en que Bruselas hacía su anuncio, Boris Johnson, en plena pugna con la Comisión Europea por el Brexit, ha visitado Kiev por segunda vez, ha ofrecido al gobierno ucraniano un programa de entrenamiento militar contra programa Johnson. A Bruselas busca además perfil internacional tras la presión por la moción de censura. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. El Perseverance, el todoterreno que envió la NASA a Marte el año pasado para investigar el planeta rojo y para ver si es posible la vida allí, el Perseverance ha encontrado a menos de 3 kilómetros del lugar de su aterrizaje, ha encontrado basura humana, restos de materiales ahí tirados entre 2 rocas. Nos quedamos a Marte y encontramos nuestra propia basura antes que vida. Y la pregunta que te hago, Javois, es si te sorprende o no te sorprende. No, me sorprende que ya hayamos catalogado Marte como punto rojo de recogida de residuos. O sea, no, todavía no hemos estado allí y ya sabemos qué desechos les tocan a estos. O sea, me parece muy natural, me parece una noticia muy natural y que además sea uno de los primeros usos que le hayamos encontrado al planeta. Al mismo tiempo, un gran aviso a posibles civilizaciones alienígenas. ¿Nos sobra basura? No sabemos dónde meterla y podemos enterraros en ella. Es decir, hay metáforas, querido, que definen un tiempo y hay noticias que sirven para una gracia como esta, pero también como alerta roja. La Tierra tiene un problema con el clima, es sabido, lo estamos comprobando, y tiene otra con sus desechos y a veces hay que alejarse un poco para darse cuenta del problema que tiene. Disfruta del fin de Javois, un beso. Un beso, chao, gracias.
Mónica Oltra no va a dimitir. Niega que encubriera o diera orden de encubrir los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada por la consellería dirigida por Mónica Oltra, y asegura ella, Oltra, que no dimitir es un gesto y una decisión política ante una operación que atribuye a la extrema derecha. Esto que van a escuchar es un brevísimo resumen de lo que ha defendido hoy ella en una larga rueda de prensa en la que comparecía como portavoz del gobierno de la Generalitat Valenciana. Yo siempre he desvinculado las imputaciones de las líneas éticas. Siempre. Entonces, usted no piensa dimitir y va a seguir en el cargo. Exactamente. Y esta es una postura ética, estética y política. No es una postura personal. Esta es una postura política, ètica, que això partix, esta cacería partix de la extrema derecha. Esta cacería arranca con la extrema derecha. El abogado, las acusaciones, lo que escriben son cosas como estas. La voy a follar sin tocarle un pelo. A ver si me dan una medalla. Y ayer este señor escribe: al final te llevé al huerto sin tocarte un pelo. Me supo mal y no lo olvidé que me llevaras al banquillo por ponerte el Viva España. Este es el señor que va a vindre en les máscaras. Este es el señor que vino con las máscaras de una película de terror a amedrentarme a mí y a mis hijos a casa. Este es el señor. Este es el señor. Perquè si m'ho fan a mi, li ho podran fer a qualsevol. Si me lo hacen a mí, se lo pueden hacer a cualquiera. Y a mí siempre me ha caracterizado estar de pie. Esa ha sigut la meva trajectòria. Esa ha sido mi trayectoria. Esta gent no pot guanyar. Esta gente no puede ganar. Esta gent no pot guanyar. Esta gente no puede ganar. Y esto es una cuestión política de defensa democrática. Ningún proceso judicial cambia la realidad. Ninguna fase del proceso judicial va a cambiar lo que pasó hace 5 años. Y por tanto no va a alterar la veritat. Y por tanto no va a alterar la verdad ni la realidad. Es una cacería política Esto es una cacería política que viene de la extrema derecha. No té res que veure amb fer justícia. Y esto no tiene que ver con hacer justicia y todo eso. Y bueno, pues la presión se aguanta. La presión se aguanta. Porque si no, pues se dedica se dedica a una otra cosa, ¿no? Y ha reconocido Mónica Oltra en esa comparecencia que no había hablado de esto con Ximo Puig, a pesar de que la imputación se conoció ayer. No he parlat d'este tema amb el president. No he hablado de este tema con el presidente. Nos hemos visto este matí. Nos hemos visto esta mañana. Quiero decir, no es que... Y me ha dado 2 besos. No sé si eso sirve. No necesitamos hablarlo y yo he dado todas las explicaciones en las Corts. El presidente sabe perfectamente lo que hay. Por lo tanto, una vez confirmado que Oltra no tiene intención de dimitir, la pregunta es si Ximo Puig va a mantenerla en el cargo, si está dispuesto a asumir la erosión política que puede suponer mantener como vicepresidente y portavoz del gobierno a una persona imputada. Él, Ximo Puig, el presidente, ha dicho esta tarde, ha dejado un mensaje un tanto genérico, dice: es el momento de reflexionar. Pero en su entorno nos aseguran que muy aliviados no han quedado después de la comparecencia de Oltra. Manuel Gil, buenas noches. Buenas noches. En Presidencia de la Generalitat, la comparecencia de la vicepresidenta Oltra ha generado cierta sorpresa. Confiesan fuentes consultadas por la SER que esperaban algún elemento de autocrítica o al menos el reconocimiento de que es esta una situación complicada para el gobierno valenciano. Tampoco entienden la rotundidad que ha mostrado Oltra al ser preguntada por su continuidad en el Consell y que no haya dibujado posibles escenarios tras su imputación. Esta tarde, en un acto de partido en Ayelo de Malferit, Puig decía que es el momento de reflexionar. Hay que tomar decisiones y él las tomará siempre pensando en el interés general de la Comunitat Valenciana. Yo he dicho que los tiempos jurídicos y los tiempos políticos a veces no coinciden. Yo opto por la serenidad. En este momento es una cuestión de serenidad. Yo entiendo pues las urgencias mediáticas y entiendo las urgencias de la oposición. No son las urgencias de la Comunidad Valenciana. Las urgencias hoy de la Comunidad Valenciana están en otro ámbito, pero en cualquier caso es evidente que hay que reflexionar. Puig cree que la situación es compleja y requiere serenidad y reflexión. Dice que eres respetuoso con las decisiones que toma cada persona y que cada uno es dueño de sus palabras y sus silencios. Ante los pasos que pueda dar Ximo Puig en los próximos días, si es que decide darlos, hoy Compromís le ha advertido en público. Ha sido una advertencia directa al presidente de que si destituye unilateralmente a Mónica Oltra, eso llevaría a una ruptura del gobierno de coalición, Manuel. Compromís aprieta al presidente Ximo Puig y advierte: si deja caer a la vicepresidenta Mónica Oltra como pide la oposición en bloque,
el Botani que el gobierno de coalición se romperá. Águeda Micó, líder de Més Compromís y portavoz de la coalición, lo dejaba claro en Apunt. Las decisiones unilaterales no consensuadas dentro de la coalición que tenemos desde hace 7 años este proyecto, evidentemente las decisiones unilaterales siempre implican una ruptura de la confianza. O una ruptura de la confianza. Por cierto, mañana sábado Compromís celebra en Valencia un acto político para presentar los nuevos lemas y la imagen gráfica de la campaña Todo lo que somos mucho de puntos suspensivos. Será a partir de las 11 de la mañana y está confirmada la presencia de Mónica Oltra, del alcalde Joan Ribó y del diputado Joan Baldoví, entre otros. Quiero escuchar vuestro análisis de la situación Morillo. Isabel Morillo, empiezo por ti. Bueno, pues yo no tengo ninguna duda de que la señora Oltra tiene que dimitir. A veces creemos o confundimos una dimisión con darle la razón a los que te acusan o asumir que has hecho algo malo con una condena. Yo creo que no. La justicia todavía no ha hablado, pero ella está imputada y me parece que atrincherarse en su cargo no ayuda para nada ni a su gobierno ni a la institución de la Generalitat, y que a veces hay que dar un paso a un lado, convertirte en un ciudadano y acudir a la justicia y defenderte. Porque yo no soy capaz de entrar en el fondo del asunto. Quiero decir, yo no sé si verdaderamente ella es víctima o no de una cacería política. A mí hay muchas cosas, muchos indicios que me hacen dudar. De hecho, que la acusación provenga de gente afín a Vox o de gente de Vox ya me da mucho que pensar. El propio partido figura como acusación. Es que eso ya me da mucho que pensar, pero la realidad es que hay una imputación y que hay una condena que no es firme, que está recurrida, pero hay una condena a su pareja. Entonces, yo no entro en el fondo de si ella es responsable de verdad de un delito de encubrimiento, de la presunción de inocencia, y más en un tema tan delicado, tan sensible y tan duro como este, debe de ir por encima de todo. Pero a mí me parece que Oltra ganaría mucho, de verdad, incluso para su propia situación personal. Ella, en la comparecencia de hoy, sinceramente, en lo humano se ve lo mal que lo está pasando esa mujer. Creo que a veces los políticos se atrincheran en los cargos y no es ese el camino. Hay que preservar las instituciones, sobre todo cuando has tenido un discurso político tan en esa línea de la ética y de la regeneración. Y además va a acabar mal, porque el PSOE va a terminar destituyendo a la señora Oltra. O sea, Ximo Puig no se puede permitir que ella siga en su cargo. Y yo lo entiendo. Yo vería un poquito una extralimitación que la destituyeran por eso. Es decir, yo de los hechos que tenemos a nuestro alcance, no veo que tampoco se derive un imperativo moral de dimisión, o sea, que esté en una posición indigna o insostenible. Sí creo que está en una posición políticamente muy incómoda y que puede estar poniendo a otros en una posición política muy incómoda. Pero creo que llegados a este punto la decisión es fundamentalmente suya y en todo caso también de su partido. Que el presidente se tomase, digamos, utilizase la atribución que tiene como presidente, la posibilidad de destituirla, sería erigirse él en el intérprete de la situación ética de su subordinada, que cree y defiende su inocencia. Es posible que si no se produce algo inmediatamente, mañana hay opiniones divergentes en Compromís, no es lo mismo lo que dice Ribó, que parece abrirse un poco a la línea de que Oltra tiene que asumir algún tipo de responsabilidad, que la que sigue Baldoví, que es alineado completamente con Oltra. No sé si en los próximos días se consigue esto, echar un poco el balón al suelo, es posible que se gane el margen hasta la fecha en la que pueda llegar a declarar, ¿no? A mi alcance no están de momento los elementos de juicio como para pensar que es inevitable una salida. Ahora bien, ella está políticamente en una situación muy complicada y se le ve muy tocada, es decir, se ve, y probablemente si en los próximos días se continúan cargando las tintas sobre este asunto tenga que salir, pero que Puig la cesara sin atender a su partido y por encima de la voluntad de la que ha sido su vicepresidenta 6 años en un gobierno considerado, digamos, una experiencia de éxito de colaboración entre fuerzas de izquierda, me parecería que tendría un punto de extralimitación. Hombre, yo creo que desde luego, si no la convencen y la tienen que destituir, el gobierno saltaría por los aires y las consecuencias pues serían graves.
pero no creo que Puig se extralimitara. El presidente de la Generalitat tiene competencia para nombrar y destituir a todos sus consejeros. A mí esto de que haya parcelas de poder según el partido político que sea el de la coalición, no lo entiendo. O sea, yo creo que Puig no se extralimitaría. Otra cosa son las consecuencias y que por supuesto están intentando convencerla y que su partido la tiene que intentar convencer, pero no. De Prada. Sin embargo, vamos a escuchar a Juan Manuel. Sin embargo, si la destituye, está acusándola. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, habrá que determinar el sentido de la palabra imputación. Que antes estaba muy claro y que ahora utilizamos este término cuando en realidad judicialmente es un término difuso. Judicialmente la figura que se le aplica a Mónica Oltra es la de investigada. Investigada. Lo que antes Bien. llamábamos imputada. Sí, no, bueno, no, porque cuando tú hablas de imputación sí estás proyectando una sombra de culpa sobre esa persona. En cambio, la investigación, ha habido personas muy relevantes de la política española que han sido investigados y los jueces han determinado que no tenían ningún tipo de responsabilidad penal ni civil en ningún tipo de delito ni de actividad ilícita. Yo creo que esto hay que decirlo. Yo creo que la peor defensa que tiene la señora Oltra son sus palabras. Es decir, atribuir a esta petición que ha hecho la Fiscalía de una cacería de la extrema derecha. A mí esto es lo que me parece más peligroso desde el punto de vista institucional. El Ministerio Fiscal, más allá de sus no sé cómo llamarlo, cohabitaciones o extrañas bueno, simplemente proximidades con el Poder Ejecutivo. Es verdad que el Ministerio Fiscal siempre tiene un toque sospechoso, pero ya trasladar al Ministerio Fiscal la proyección de la culpa de la extrema derecha, a mí esto me parece peligroso. Sin embargo, también me parece peligroso, me parece muy peligroso, tratar de proyectar sobre una mujer que está casada con un hombre que ha cometido un delito, trasladar sobre ella la posibilidad de una culpa por el mero hecho de haber estado casada con ese hombre. Bueno, en el fondo, exactamente no es por eso. No, en el fondo esto es lo que se está haciendo. Hoy por hoy, cuando esta mujer ha sido requerida por el Ministerio Fiscal como parte de una investigación y se le recaba testimonio en una causa en donde efectivamente su marido ha quedado probado, al menos hasta está condenado a 5 años. Está condenado, es verdad que también este hombre ha recurrido, etcétera, pero sí, hoy por hoy lo recurrió al Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia la confirmó y ahora está pendiente de confirmación en el Supremo, sí. Pero seamos serios. El hecho de estar casado o casada con un delincuente te convierte a ti en delincuente, y hoy por hoy a la señora Oltra se está arrojando sobre ella esta sombra de culpa. Y esto a mí me parece peligroso, por mucho que esta señora sea vicepresidenta de la Comunidad Valenciana. Y esto, yo creo que tenemos que ser serios y tenemos que considerar esta cuestión. Munarriz, Morillo. Dicho lo cual, como digo, no me gusta que la señora Oltra introduzca la extrema derecha, etcétera, etcétera, porque a ella, quien la ha determinado que sea investigada es el Ministerio Fiscal. Es el Tribunal Superior de Justicia quien la... Sí, pero esto no es ni de derechas ni de izquierdas. A petición de la Fiscalía, efectivamente. Al introducir este elemento me parece peligroso, pero también me parece peligroso que decidamos que esta señora tiene que dimitir de sus cargos, tiene que ser despojada de sus responsabilidades, etc. Esto me parece peligroso. Munarriz, Morillo. Nos encontramos ante uno de esos momentos en los que una instancia judicial tiene ante sí una situación donde hay la expresión que utiliza en la resolución dictada es indicios plurales, dice que no hay pruebas, pero que hay una serie de indicios que aconseja seguir investigando. Eso es lo que dice el Tribunal Superior. Es decir, considera que de los hechos que se conocen no se puede descartar que haya una culpabilidad de la vicepresidenta y la investiga y la llama a declarar. Es decir, es el tipo de asunto exacto, los periodistas que hemos oído asuntos judiciales sabemos que en este punto
se puede archivar, se puede decir, esto es lo que hay, tráigame usted más pruebas más, porque con esto no me conformo, yo con esto no sigo investigando porque tengo muchas cosas que hacer. O pueden decir, no, yo aquí veo suficiente material, quiero saber más, investiguemos, vamos a darle recorrido a este asunto. Bueno, pues ha decidido dárselo, no es disparatado dárselo. Es decir, hablamos de que ha habido unos informes, hablamos de que había una relación personal evidente y estrecha entre el vicepresidente y la persona que, vamos a decir, se benefició de esos informes. Ahora bien, no está acreditada de ninguna manera todavía la relación entre la autoría de esos informes y su contenido y la voluntad de Mónica Oltra. Eso no está acreditado. Y para que eso se acredite va a tener que salir alguien a decir, oiga, a mí me lo ordenó Mónica Oltra. O va a tener que aparecer algún tipo de comunicación, o va a tener que aparecer algún tipo de relación entre el informe o los informes y Mónica Oltra. Eso todavía no existe, ahora lo vamos a investigar. Mónica Oltra dice que no va a aparecer. Bien, en este momento en el que estamos, en este justo momento, Mónica Oltra se ve defendiendo su inocencia y bajo la presión de dimitir. La situación es peliaguda políticamente, éticamente, a todos los efectos, es muy peliaguda. ¿Qué nos encontramos? Que hemos construido todo un mito en torno al político imputado. El político imputado que no dimite es un político prácticamente indigno, que se aferra, que se atrinchera, que no sabe ver, que no es ejemplar. Y bueno, no sé hasta qué punto Oltra ha contribuido o ha dejado de contribuir a eso. Lo que sí sé es que ha habido una fiebre a lo largo de la última década en la que la imputación ha sido prácticamente traducida como una condena y ahora Oltra paga esos platos rotos. Es indudable que Mónica Oltra favorece esta situación desde el momento en el que ella desinstitucionaliza la situación en la que se encuentra y dice que esto, la culpa es de la extrema derecha, etcétera. No, no es la extrema derecha, seamos serios, Mónica Oltra. Aquí hay un ministerio fiscal que considera que hay indicios de que has podido encubrir a tu marido. Y por lo tanto promueve una investigación. Si tú introduces el elemento político en un proceso judicial que está todavía en sus primeras fases, estás politizando algo que no deberías politizar. Morillo. Yo creo que eso es un error por parte de Mónica Oltra, pero creo que lo que se está haciendo con Mónica Oltra objetivamente es injusto. Isabel. Ya, yo lo que pasa es que a mí me gusta aplicar la misma vara de medir con todo el mundo. Cuando ha habido políticos, por ejemplo, imputados o investigados, porque es que la figura del investigado después del cambio de la ley es lo mismo que antes entendíamos por imputación, sinceramente. Cuando ha habido políticos que han estado imputados por delitos que, por ejemplo, de abusos o de malos tratos, he pedido siempre su dimisión o su cese hasta que se esclareciera lo que pasaba en la justicia, y en muchos casos es verdad que han sido absueltos, pueden después reincorporarse a la vida política. ¿Por qué no? Pues hay casos que se me vienen a la cabeza. Mira, y se han vuelto a la vida política. Yo y a mí entonces caso... en estos momentos me sale pedir para esta señora lo mismo, sin apartar su presunción de inocencia. Pero no hablamos de que a esta señora se le investiga por ser mujer sino porque ocupaba una consejería y supuestamente hay indicios de un plan preestablecido para que no se diera crédito a lo que una menor tutelada estaba denunciando, que eran abusos. ¿Que eso ha ocurrido o no? No lo sabemos, pero me parece que tiene suficiente entidad, sin entrar a condenar a esta señora o a absolverla, que Isabel, no vamos con eso, pero me parece que tiene suficiente entidad como para que ella dé un paso a un lado y se preocupe y ponga toda su energía ahora mismo en defenderse ante la justicia. Hay un asunto que yo creo que contribuye que ella se haya hoy generado en torno a ella un estruendoso silencio y hayan sido muy magros los apoyos que ha recibido, a pesar de que suele tener buena venta eso de la extrema derecha me persigue, a lo que aludía de Prada. Y es que la cuestión atañe a si se da o no credibilidad a la palabra de una joven que ha denunciado abusos. Y esto es un asunto delicadísimo en el terreno político que debería haber o podría haber salido en defensa de Oltra. Yo creo que eso hace más incómoda y más difícil la posición de la vicepresidenta. Yo, vamos a ver, prescindiendo de las connotaciones que tiene el delito por el que ha sido condenado su marido, yo creo que la imputación a la señora Oltra, por la que no me mueve ningún tipo de simpatía ni nada parecido, a mí me parece altamente peligrosa. En primer lugar, he de decir que en España han sido imputados, como se dice ahora, imputados, cuando estamos hablando, repito, de un ministerio fiscal que promueve una investigación sobre unos hechos delictivos. Pero es el propio tribunal el que decide. Bien, sí, porque el tribunal asume esa petición. Pero que puede asumirla como no asumirla, quiero decir. Pero tú sabes, Aymar, que en España han sido políticos muy, muy relevantes
han sido, como se dice ahora, imputados o investigados, han prestado declaración y esa declaración ha sido satisfactoria para el tribunal y esos señores han quedado totalmente libres de toda sospecha. Entre otros la propia Mónica Oltra, por cierto, que hoy ella ha reconocido en la rueda de prensa, ha recordado en la rueda de prensa que hace unos años, por un asunto del Cabañal, que yo la verdad es que desconocía completamente, un barrio de Valencia, ya fue imputada y después desimputada. Bueno, obviamente no es un asunto que tenga nada que ver con el que tratamos en este caso. Yo te diría una cosa, Aymar, yo creo que este caso, que tiene un fondo sórdido y vil, que es que conductas criminales son protegidas por las instituciones, y esto me parece grave. En este caso creo que es un centro de menores que no es de titularidad pública. Pero la gestión de los menores pero tiene una intervención pública. Y a mí esto es lo que me parece peligroso. Y en cambio creo que estamos aquí, pues mira, yo si soy de derechas, pues arremeto contra la señora Oltra, si soy de izquierdas la defiendo. No, la señora Oltra era esposa de un señor que en un determinado momento cometió una actividad ilícita criminal sobre una menor en un centro que, aunque no era de titularidad pública, estaba bajo la gestión de un organismo público, y eso es lo verdaderamente peligroso. Lo otro, a mí me parece, de verdad, no conozco a la señora Oltra, no tengo ninguna simpatía personal hacia ella, tampoco ninguna antipatía. Pero respecto a lo de las afinidades políticas que pero me parece gravemente injurioso dar por hecho que una mujer, por estar casada con un hombre que ha perpetrado un delito... Que no es por eso, Sí, no, y ejerciendo, por supuesto. El texto de la Fiscalía dice que hay indicios de, abre comillas, un plan preestablecido, cierra comillas, para ocultar un caso de abuso que había relatado una menor. Entonces pues dice que hay una orden verbal... Nos tenemos que ir a publicidad. Que haya pruebas que a esa mujer se le despoje de sus cargos, pero entre tanto... Nos tenemos que ir a publicidad, de verdad, pero aquí hay una cuestión también respecto a quién apoya hoy que dimita o no dimita a Mónica Oltra, y es que estaría diciendo buena parte de quienes hoy están defendiendo a Mónica Oltra si exactamente esto mismo hubiese sucedido con la vicepresidenta del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pongamos. Aymar, pero tú sabes que nosotros, desde los medios de comunicación, nos tiene que dar igual que esa persona sobre la que se arroja esa sombra sea Isabel Díaz Ayuso o Mónica Oltra. Por eso te estoy diciendo lo que te estoy diciendo. Vamos a ir en unos minutos al análisis del cierre de la campaña andaluza, pero antes, les estamos contando hoy en la SER datos nuevos y francamente escandalosos de la causa en la que se investiga a Mariano Rajoy y a varios de sus ministros en Andorra. En esa causa se investiga un supuesto chantaje del gobierno de España en tiempos de Rajoy a bancos andorranos a través de la llamada policía política, un chantaje para que esas entidades dieran ilegalmente datos privados bancarios de líderes independentistas con los que poder perjudicarles. Todo esto bajo un enorme supuestamente, pero es lo que se está investigando. Hoy la SER ha publicado algo que no es supuesto ya. Esto es tangible, es un audio que demuestra qué presiones hubo y esa supuesta extorsión existió. Es la grabación en la que se oye cómo un representante diplomático de la Embajada de España en Andorra coge y se reúne con el consejero delegado de BPA, la banca privada de Andorra, y le dice que trae un mensaje de Madrid. Esa frase, que el Banco de España se va a pegar Banco Madrid y que hay americanos dispuestos a hacerse cargo una vez que el Banco de España le dé el hachazo. El representante diplomático de la embajada le dice al consejero delegado de la banca privada de Andorra: el Banco de España va a hacer una inspección al Banco de Madrid. El Banco de Madrid era la filial en España de banca privada de Andorra. El diplomático dice: el Banco de España va a hacer una inspección al Banco de Madrid y se lo van a cargar. Y hay una empresa americana dispuesta a comprar el banco en cuanto el Banco de España se cargue el Banco de Madrid. Pero ellos me transmiten que depende de ustedes que esto se quede en nada, que se pare la inspección y que todo siga como está en la actualidad, siempre y cuando ustedes accedan a algo. Este es el mensaje que traía el diplomático, según este audio al que ha tenido acceso Miguel Ángel Campos en el sumario de este caso. Se van a cargar el banco si ustedes no acceden a algo. Esto es lo que dice el diplomático al jefazo de BPA. ¿A qué tenían que acceder BPA? Pues esto se lo dijeron en otro encuentro posterior. Se lo dijo Marcelino Martín Blas, era el comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos y uno de los principales responsables de la policía política. Según cuenta el consejero delegado de la BPA, Martín Blas le dijo que querían información sobre Artur Mas, Oriol Junqueras y Jordi Pujol.
De esa segunda reunión no existe audio. No, veremos en qué se confirma todo esto, pero de momento lo que hay es ese sonido que les hemos adelantado hoy, que está recogido en el sumario, un diplomático diciéndole al banquero andorrano: si ustedes no acceden a esto, el Banco de España va a hacer una inspección al Banco de Madrid y se lo van a cargar. Esta amenaza del diplomático fue 9 meses antes de que pasara exactamente lo que él avisaba que podía pasar. 9 meses después de aquella conversación, amenaza o lo que fuera, en marzo del 15 se intervino el Banco de Madrid bajo unas supuestas sospechas de blanqueo, se vendió a unos estadounidenses, exactamente como había advertido el diplomático, sospechas de blanqueo, por cierto, que después con los años se demostraron falsas. Que iba a pasar eso, que iba a haber esa intervención, era algo que solo podía conocer quien tenía autoridad para decidir esa intervención, que era el gobierno de España, el gobierno de Rajoy. En fin, es una información que, como les digo, ha avanzado hoy Miguel Ángel Campos en esta casa y que arroja luz o lo que arroje sobre un pasaje pestilente. De Prada, no sé cómo lo ves. Sí, hombre, vamos a ver, lo que podemos suponer es pestilente. Es verdad que esa grabación no constituye prueba de que el gobierno, y mucho menos el presidente del gobierno, estuviera involucrado en ello, ¿no? Porque, claro, podemos suponer que este diplomático pues actúa como una especie de llanero solitario. Lo más probable es que no, pero es una suposición, no constituye prueba, ¿no? No constituye prueba. En cualquier caso, a mí esto me parece triste y peligroso, porque creo que la cuestión de la unidad de España, que es un término vago que incluye muchas posibilidades, no se tiene que defender mediante chantajes ni mediante pruebas, digámoslo así, leoninas, ¿no? Sino que se tiene que defender de forma franca y noble. Yo creo que hay muchas razones para que Cataluña sea parte de España y no tenemos que invocar al chantaje a los políticos catalanes, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que estas grabaciones no constituyen para nada prueba alguna de que en ellas esté involucrado el gobierno de España en ese momento, ¿no? Ni su presidente ni ningún ministro. Pero sí que es verdad que nos hacen pensar que cuando se plantean retos muy fuertes, retos que atañen al ser constitutivo de nuestra nación, tenemos que afrontarlos con franqueza. Es decir, a los indepes no se les puede vencer chantajeándolos, se les tiene que vencer convenciéndolos. Y a mí esto me parece algo sobre lo que tenemos que reflexionar, ¿no? Morillo. Pues en esa línea precisamente he ido yo cuando he leído toda esta información, esta exclusiva de la SER. Es que durante mucho tiempo yo me preguntaba cómo es posible que el relato del independentismo catalán de somos víctimas, mártires, nos inmolamos por Cataluña y tal, y nos persiguen, y las cloacas, yo lo veía una cosa tan alejada de la realidad, y sin embargo cuando ves que hay elementos tan sucios también por la otra parte, y que se ha peleado tan fuera del Estado, de los cauces democráticos y del sistema para combatir al nacionalismo, al independentismo en Cataluña, pues claro, así lo han alimentado. Es que claro, cuando tú respondes con las mismas armas y te olvidas de que eres Estado, pues pasa lo que pasa, ¿no? Hay otra parte de la información que a mí me ha parecido especialmente importante, cuando el comisario jefe de Asuntos Internos se dirige a este señor del banco y le dice: el Estado español está en guerra contra el nacionalismo catalán. Me parece gravísimo. Al final, el problema del gobierno de Rajoy es que entró en el mismo discurso que utilizaba el independentismo en Cataluña. Es que al final se pusieron a su mismo nivel en muchas cosas. Y viéndolo con algo de distancia, pues entiendes muchos elementos de lo que pasaba ahí, ¿no? Una red. Hay que ver que no hay vez que se grave a estos elementos subrepticiamente, que no entremos en registro aguardiente, ¿eh? Siempre lo mismo, no sé, es una constante. A mí me llama la atención la fecha, es muy pronto. Es que todavía se había producido ni en la primera pseudoconsulta esta del 9N. Estamos en 2014.
2014. Me parece muy pronto para tener activados, incluso dando por hecho que hubo guerra sucia contra el independentismo. Y digo guerra sucia diferenciando, tiene unas connotaciones feas lo de guerra sucia. Digo que hubo una guerra fuera de la legalidad contra el independentismo. Me parece muy pronto para que estuvieran activadas esas artimañas. Creo que el daño que bajo la responsabilidad política del gobierno, independientemente del nivel de demostración de implicación que se pueda dar como hecho probado judicialmente en esta cuestión, el hecho de haberse salido del carril de la ley para combatir el independentismo, sea con acontecimientos como este, sea con las reuniones que conocemos que mantuvo Jorge Fernández Díaz para buscar enmarronar a políticos independentistas con malas artes, el precio que ha pagado la democracia española y su credibilidad en Cataluña es brutal. Y además ocurre una cosa, el independentismo fracasado, la intentona independentista del 17, juzgados sus protagonistas, encarcelados en algunos casos, condenados muchos, el principal relato que le queda es el de el victimismo y el de la consideración de España como un estado podrido, donde los elementos oscuros son incurables, un estado irreformable, donde la extrema derecha deshace en el fondo, en la caverna, la cloaca, todo esto, ¿no? Que sigan apareciendo elementos que dan la razón a ese marco, siendo una generalización sin duda injusta. O sea, el nivel de responsabilidad que tiene el gobierno de aquella época en lo mal que se hicieron las cosas, primero no combatiendo democráticamente con ningún tipo de discurso eficaz ni interesante el crecimiento del independentismo en Cataluña, y luego encima permitiendo, no me consta la participación del gobierno en esto que ha ocurrido, pero el mero hecho de que estuviera ocurriendo cosas como esta, como las reuniones que conocemos de Jorge Fernández Díaz, son de responsabilidad histórica del gobierno en aquel momento del PP. Es que cómo es posible... Perdona. No, por favor. ¿Cómo es posible que alguien que ostenta pues el papel de diplomático acuda a un banco con un chantaje? O sea, cuando decíamos es que no se ha hecho política con el problema de Cataluña, claro que no. Vemos que lo que se hacía en muchas ocasiones era efectivamente alimentar relatos victimistas e inflamarlo todavía más. Imagínate el prestigio diplomático, que el otro ya iba con grabadoras. En este sentido, yo creo que tenemos que ser prudentes, porque hay gente más papista que el Papa y no tenemos por qué extrañarnos de que de repente un diplomático quiere ir más allá de lo que le exige su gobierno, ¿no? Sí, pero es que es extraño que un agregado de la embajada de Andorra supiera exactamente lo que iba a suceder. Sin duda lo es. Que iban a hacer una intervención al Banco de Madrid y que después iban a venir unos americanos dispuestos a comprar lo que fuera lo que pasó. Y sin duda podemos llegar a conclusiones. Lo que ocurre es que esto no son constitutivas de prueba. Desde luego. Y ni siquiera podemos llegar a la certeza moral de que por el hecho de que haya un diplomático que se toma estas libertades, no podemos llegar a considerar que actúa movido porque superiores suyos así se lo ordenan. En cualquier caso, a mí me gustaría hacer una observación. Yo creo que cuando se trata de combatir ideas que son disolventes de la comunidad política, siempre se parte de la consideración de que el enemigo, el adversario, aquel que sostiene la disolución de la comunidad política, se mueve por intereses espurios, ¿no? Y le dices, no, porque fíjate, tus jefecillos, tus gerifaltes, pues son corruptos, ¿no? El señor Pujol, pues se lo llevaba crudo, el señor Mas, pues hacía sus trampas, ¿no? Y creo que aquí hay un error de base, ¿no? Es como si a un católico le dice, no, mira, es que el obispo de Albacete, pues tiene una amante. Y tú dices, bueno, ya, pero ¿y a mí qué más me da que el obispo de Albacete tenga un amante? Oiga, yo creo en lo que creo, ¿no? Y yo pienso... Me desconciertas. No te desconcierto. Quiero decir que el señor que cree en la posibilidad de una Cataluña independiente de España, pues le da igual que Mas o que Pujol tengan una cuenta en Andorra, coño. Y yo pienso que el Estado español no parte de esta consideración. Bueno, esa es otra. Para combatir ideas disolventes de la idea que nosotros defendemos, no se trata de decir que el señor Pujol o el señor Mas tienen una cuenta en Andorra, coño. Es más, pero si la tiene, hay vías legales y democráticas para investigarlo, ¿no? Bueno, o sea, por supuesto, pero que quiero decir que a mí me parece un poco rastrero y pueril pensar que por estas cuestiones tú vas a conseguir que los catalanes indepes dejen de ser indepes. No, los catalanes indepes solo dejarán de ser indepes si perciben que desde eso que ellos
consideran el enemigo, que es España, pues consiguen una actitud de acogida, una actitud en donde puedes entrar en coloquio con ellos, en donde puedes rebatirles sus ideas erróneas, pero claro, decirles, no, mira, es que Pujol era un capullo que robaba y tenía una cuenta en Andorra, y el INDEP te dice, bueno, ya, pero yo ni soy un capullo ni tengo una cuenta en Andorra. No, iba a decir que, visto retrospectivamente, la idea de que demostrando comportamientos antiéticos de los líderes del nacionalismo catalán se iba a desactivar la ola de independentismo en Cataluña, visto retrospectivamente, es ridículo, es verdad, es verdad. O sea, claro, el planteamiento, claro estos esfuerzos, ¿no? Digamos, para conseguir una cuenta, demostrar, visto ahora, dices, pero vamos, qué ridiculez, y eso era una cosa que iba al margen. Ya es más, hemos conocido cosas de Pujol, y en absoluto se ha desactivado el 3% del caso Palau. Eso ha contribuido a desactivar el procés en absoluto, pero vamos, en absoluto. En aquel momento parecía un empeño como, bueno, si tocamos en esta, se va a caer como un castillo de naipes lo que está. Sí, yo coincido en que, visto ahora, parece ridículo tanto empeño en intentar conseguir eso para desactivar lo que estaba surgiendo. Partidos independentistas y nacionalistas como Esquerra, Bildu, Junts, el BNG también ha pedido ya que se cree una comisión de investigación en el Congreso por todo esto de lo que estamos hablando, por la causa andorrana. La llave para que prospere la tiene el PSOE, que aunque no se ha pronunciado en público, no parece que esté muy por la labor ahora mismo. Carolina Gómez. El PSOE tiene la llave, sí, porque no parece probable que la derecha apoye una comisión para investigar a Rajoy. Los socialistas fijarán posición la próxima semana, aunque fuentes de la dirección del grupo parlamentario admiten que la mesa del Congreso, que es el órgano que califica las iniciativas, podría tumbar esa propuesta porque excede las competencias territoriales que pueda tener el Congreso al ser un asunto que se investiga en Andorra. La petición que firman los independentistas habla de investigar la presunta intromisión a la soberanía del Principado de Andorra de políticos españoles y los entramados parapoliciales en el marco de la denominada Operación Cataluña. En el texto defienden que un sujeto de derecho como el Estado español no se puede permitir esas sospechas e irregularidades. A la iniciativa de los independentistas no se ha sumado Podemos, que suele firmar con ellos en las comisiones que piden investigar al rey o las cloacas del Estado. Y el Real Madrid de baloncesto acaba de imponerse al Barça y está ya a una victoria de llevarse la Liga ACB. Yago de Vega, buenas noches. Hola Mar, ¿qué tal? Muy buenas. Ha sido el tercer partido en el Within Center. Ha ganado el Real Madrid y ha ganado bien, 81-66. Y como tú dices, el domingo a las 6 de la tarde, todavía en Madrid, porque le arrebató el factor cancha en el anterior partido el conjunto blanco al Barça. Se disputa el cuarto partido. Será el primer match ball. Si gana Real Madrid será campeón de Liga. Si no, nos tendríamos que ir al quinto y definitivo partido, que la serie iría ya de nuevo a Barcelona. Se hace largo, esto de entrar ya a casi 17 de junio, y que nos podemos ir un poquito más lejos, pero es emocionante también el vivir este tipo de eliminatorias a 5 partidos. En la NBA es peor, en la NBA van al mejor de 7, o sea que se podría hacer más larga la serie. Y déjame que te cuente también hoy, noticia importante en tenis, al margen de que Rafa Nadal va a ser padre, ya lo ha confirmado de forma oficial. Está de Prada encantado con esto. Bueno, hombre, pero es que es una noticia importante. Me ha reprochado que no lo hayamos contado en el día. Hombre, en 2 minutos. Perdona, me ha extrañado que no hayáis abierto las noticias con esta noticia. Es lo primero que me ha dicho en cuanto entraba aquí. Así que lo digo. No, me parece una vergüenza que la cadena SER no abra las noticias diciendo que tenemos heredero. Pero ¿cómo quieres que se llame? Que es que además tiene Rafael, como su padre. Por favor. Y además no Rafa, Rafael desde niño. Y si es chica, Rafaela. Que bueno, que el lunes se va a Londres para probarse y si se encuentra bien estará en Wimbledon, que empieza el día 27 de este mes. Te escuchamos ahí medio en el larguero, Yago, chao. Empezamos a cerrar este viernes 17 de junio. Isabel Villar. Último día de campaña en Andalucía, pero las andaluzas no son las únicas elecciones que se celebran este domingo en Francia. Segunda vuelta de las legislativas. La semana pasada Macron le sacó apenas 21.000 votos a la izquierda de Mélenchon y este domingo se juega el presidente conseguir o no la mayoría sólida que viene pidiendo en el Parlamento para tener, dice, una legislatura estable. Además, la mitad de sus ministros no tienen aún el escaño asegurado. Colombia lo que tiene es segunda vuelta de las presidenciales. Se enfrentan el izquierdista Gustavo Petro y el populista Rodolfo Hernández, que llega al día clave envuelto en polémica por este vídeo.
Un vídeo que ha publicado la revista Cambio se ve a Hernández de fiesta en Miami en un yate con mujeres y empresarios. De hecho, según una fuente que cita literalmente la revista, todo corrió a cuenta de la compañía Pfizer, interesada en ampliar negocios en Colombia, y varios de sus ejecutivos, dice, estuvieron presentes en la fiesta que se organizó cuando Hernández ya había lanzado su candidatura. Pfizer lo niega todo. Y un expresidente, Donald Trump, acaba de calificar de fraude total el comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio de enero del año pasado. En la sesión de ayer, la conclusión fue que Trump intentó que su vicepresidente Pence no declarara el resultado de las elecciones a sabiendas de que era ilegal. Él asegura que los miembros del comité son izquierdistas radicales que le odian. It's a one-way street. It's a rigged deal. It's a disgrace and it's never que no dejan hablar a los que están de su lado y que su actuación es una desgracia y una vergüenza. La ropa para este fin de semana. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, aunque anunciemos un descenso de temperaturas, que a nadie se le ocurra ir a buscar un jersey o algo que nos abrigue mucho, porque más allá de durante las madrugadas en puntos costeros o de en montaña, que sí que va a refrescar un poco, el calor va a seguirá teniendo protagonismo. De hecho, mañana el tiempo va a ser muy parecido al de hoy, temperaturas solo ligeramente más bajas, tampoco van a bajar, que no se va a notar, por eso todavía situación de plena canícula, de ola de calor, con muchas horas de sol y todavía con tormentas que de nuevo descargarán con fuerza en puntos de montaña. Fuera de zonas de montaña se mantendrá ese riesgo de tormentas secas que dejan poca agua y en cambio sí muchos rayos. Pero el domingo ya sí que hay bajón. Lo habrá, podríamos decir, en un 80% del país. Para que sea generalizado este bajón tendremos que esperar a mediados de semana. Por ejemplo, en Sevilla ya ha empezado a bajar, Madrid, que hoy todavía ha tenido una máxima de 40, mañana también, el domingo alrededor de los 30. Lo mismo para Córdoba, pero en Zaragoza, mañana la máxima alrededor de los 42 grados, el domingo 40. Por eso que en algunos sitios tendremos que esperar a la semana que viene, cuando parece que por fin llegaría algo que va a ser lo mejor. Chubascos y tormentas que podrían extenderse por muchos puntos del país. Por fin, Carbo, hasta el lunes. Buen fin de semana. Munarriz, claves y diagnóstico de situación en estas últimas horas de campaña andaluza. No me parece que haya ocurrido nada en la campaña electoral que altere lo que era la posición de partida. La posición de partida es que creo que hay una altísima posibilidad de que entre el PP y Vox sumen 55 diputados. Yo creo que la hay de que sumen 60 o incluso 65, ¿no? Creo que el candidato que tiene el viento a favor tiene que hacer muy mala campaña. Creo que Moreno no ha hecho una mala campaña. Eso sí, creo que la candidata que yo pensé que por su perfil populista y estridente podría conseguir marcar agenda, cambiar los temas, enloquecerlo todo un poco, creo que ha hecho una muy mala campaña. Sí, yo creo que Olona ha hecho una campaña sin hilo conductor, una campaña ilógica, poco inspirada, donde se ha visto claramente que no conoce Andalucía. Eso de ninguna manera puede ser bueno para ella, lo cual no significa que su partido no vaya a obtener un aceptable resultado electoral, teniendo en cuenta que viene de 12, pues va a subir. Y creo que entre que el PP va a devorar a Ciudadanos, o muy buena parte de Ciudadanos, y Vox va a subir, creo que la mayoría de la derecha creo que está asegurada. En cuanto a la izquierda, creo que todos han hecho una campaña digna, pero no ha ocurrido nada que cambie la corriente de fondo, que creo que es una consolidación de la mayoría de derechas en Andalucía, independientemente de que todos hayan hecho su papel, y que creo que hay espacio para los tres partidos de la izquierda. Es decir, no creo que sea un problema de división del voto, creo simplemente que hoy en día en Andalucía, según nos dicen las encuestas y según todos los indicadores que yo tengo a mi balanza, creo que hay menos votos de izquierdas que de derechas en Andalucía. Morillo. Pues yo quiero ser muy prudente, porque la verdad que cuando te metes tanto en las caravanas y en la campaña, al final acabas intoxicada. La verdad que a mí me parece que el PP ha conseguido crear hasta el estado de ánimo propicio para pensar que va a tener una mayoría muy próxima a la mayoría absoluta. Sinceramente es lo que trasladan por sus gestos, por sus actitudes, por la información que manejan de encuestas, y porque están convencidos de que están en 50 o por encima de 50 diputados. A mí me parece que esto, si de verdad se cumple, que repito, quiero ser muy prudente, porque al final los estados de ánimo, eso es muy cambiante y es muy voluble y se puede condicionar de muchas maneras, pero si de verdad eso ocurriera el domingo, en Andalucía ha ocurrido una transformación social y sociológica importante. Y me parece que por primera vez el PP ha sido el partido que ha sabido
ver bien por dónde soplaba el viento y ponerse a favor de ese viento, cuando aquí durante muchísimos años el PSOE ha sido partido hegemónico porque era muy listo políticamente. En cuanto veía signos de agotamiento se inventaba algo. Cuando no se acaba la segunda modernización de Andalucía se ponía a reformar el estatuto, cuando siempre tenía un pulso político, una intuición, un conocimiento de la sociedad andaluza que le permitía ponerse por delante. Por eso creo, de verdad, más allá de este discurso de las redes clientelares y tal, no, yo creo que es que el PSOE era un partido muy inteligente que leía muy bien la... Y el miedo a la derecha, hacía mucho, y claro, bueno, es que el miedo a pues la derecha... alimentaba ese discurso con inteligencia política y ese miedo precisamente, Ángel, se ha desmontado. Se ha desmontado, es paradójico porque... ha pasado de existir un miedo a la derecha, que cuando era la derecha el PP, y ahora nos tenemos que preguntar si existe un miedo a la extrema derecha, es decir, de ser una baza bastante segura y estable del PSOE para conseguir retener electorado, el miedo que gobernase el PP, a que el PP se presente a sí mismo como el partido que te garantiza neutralizar a Vox después de que ha pactado con Vox tanto investidura como 3 presupuestos. Se beneficia Moreno de una doble paradoja. En primer lugar, esta que digo, es decir, después de haber sido el primer presidente que pactó con Vox, investirse gracias a él y pactar 3 presupuestos, concesiones delicadas en algunos de ellos, ser un presidente que es capaz de aglutinar, o parece que es capaz de aglutinar parte del voto para evitar que Vox tenga esa influencia. Paradoja número 1 y paradoja número 2. Yo creo que él se ha beneficiado mucho de las políticas expansivas que no han venido determinadas por el gobierno andaluz, sino por la política anti-COVID de la Unión Europea. Y eso le ha permitido... ha tenido mucho margen y mucho dinero. Le ha dado mucho margen, ha tenido mucho margen. Yo, sin embargo, queridos amigos, yo creo que tenemos que confrontarnos con el hecho fundamental. Y el hecho fundamental, Munarriz dijo aquí hace unas semanas que el Partido Popular de Madrid era el motor ideológico de la derecha española. Yo creo que el Partido Socialista Andaluz no era solo el motor ideológico de la izquierda española, sino que era el motor sentimental, emocional y vital de la izquierda española. Y todo ese inmenso patrimonio ha sido arruinado. Y esto es así. Es decir, el PSOE andaluz es Felipe González, es Alfonso Guerra, es el embrión constitutivo de lo que ha sido la izquierda española dentro del régimen que se inicia en el año 78. Y esto es así. Y ha sido durante décadas. Y más allá de que haya habido prácticas penosas, delictivas por parte de algunos cargos y altos cargos del Partido Socialista, creo que se ha dilapidado, se ha despilfarrado un caudal político inconmensurable. Y me da la impresión que cuando se trata de decir que el señor Espadas pues que es un mal candidato, se trata de alguna manera de borrar o de oscurecer la dura realidad que hay detrás. Y es que el principal patrimonio, no solo ideológico, repito, sino emocional y vital del Partido Socialista ha sido arruinado. Y a mí esto me parece el gran acontecimiento político que nos deparan estas elecciones. Y creo que explicar eso solamente diciendo que el Partido Socialista aporta un mal candidato es falso. No. Yo creo que los andaluces también están votando contra el presidente del gobierno, contra Sánchez. Yo también creo eso. Yo creo que hay una parte de lógica nacional. Está claro que ahora mismo el gobierno no está en un buen momento. Juan Manuel Moreno, el presidente, y su gobierno han confrontado muchísimo contra el gobierno central. Y hoy, hablando con gente del PSOE sobre la campaña, etcétera, me decían, es que tenemos verdaderos problemas para que nuestra propia gente, y en algunos casos nuestros propios alcaldes, interioricen que tienen que salir a hacer campaña defendiendo al gobierno y sus medidas. Dicen, es que gente que se ha beneficiado del salario mínimo, se puede beneficiar de la reforma laboral y se ha beneficiado de los ERTE, es que tampoco conseguimos venderle la idea de que han sido buenas medidas. ¿Cómo no le conseguimos vender que han sido buenas medidas a gente que se ha beneficiado de ellas? Están frustrados de que lo que hace el gobierno no venda. Pero es que mira, es muy fácil, hay muchos elementos muy complicados, pero ayer íbamos en el autobús de campaña del PP, que lleva un pedazo de cara de Juan Manuel Moreno, y el mensaje de Andalucía Avanza. Nos paramos en el Cuadrejón, en una gasolinera, una estación de servicio de estas de la autopista Camino de Cádiz. Nos bajamos del autobús, la gente indignada con el precio de la gasolina, increpando al gobierno por el precio de la gasolina y arengando al autobús
diciendo hay que ganar por goleadas, indignante, no se puede pagar esto, tal. Después, claro, descubrimos que pensaban que dentro estaba Moreno y nada más que había periodistas, porque por supuesto los candidatos no viajan en los autobuses, ellos viajan con sus asesores en sus coches mucho más cómodos y mejores. Supersónicos. Entonces, claro, se ve bien la indignación de la gente y todo lo malo que le pasa lo vincula con el gobierno de la nación y creen que lo va a solucionar el gobierno de Andalucía, cuando en realidad... Es llamativo que esa gente que estaba ahí echando la gasolina posiblemente no cayó en ese momento en que el partido de ese autobús votó en contra de la bonificación de 20 céntimos por litro, por la cual les sale mínimamente más barata esa gasolina. Ni el gobierno de la comunidad autónoma tiene herramientas para enfrentar la inflación, ni esto es culpa exclusivamente de Pedro Sánchez porque hay una guerra que no ha habido otra igual a las puertas de Europa, ni la pandemia la solución a los gobiernos autonómicos, porque aquí, qué bien ha vacunado Juanma, ¿no? Vamos a ver, ha habido un montón de fondos COVID que han llegado a las comunidades autónomas, las vacunas se han comprado de manera centralizada en toda Europa y efectivamente tenemos un personal sanitario que es lo mejor que tenemos y que ha dado la talla y el callo y encima después los han despedido. Pero la gente, tú contra lo que la gente tiene en la cabeza y contra el sentimiento de la gente no puedes luchar. Y después Juan Manuel decía, el PSOE ha arruinado. Bueno, el PSOE ha gobernado 37 años. Es que después de un gobierno de 37 años y de un caso como el de los ERE, que no es que hayan robado, no, a mí me gusta explicarlo, pero claro... Pero hay algo más, hay algo más. Bueno, pues hay un agotamiento, un cambio de ciclo, una impulsión de cambio. Pero mira, fíjate, Castilla y León, pues Castilla y León, el Partido Popular no tiene la potencia que tenía hace 30 años. O en Galicia, pues, bueno, Galicia sí sigue teniéndola, ¿no? Pero no, lo que ha pasado en Andalucía es algo que forma parte de otra liga. Pero lo que ha pasado en Andalucía, hombre, lo que ha pasado en Andalucía, repito, yo es que creo que el Partido Socialista Andaluz no era no solamente el motor ideológico, repito, era el motor emocional, sentimental, vital de la izquierda española. Y esto es así. Bueno, y el Vasco y el PSC, es verdad que... lo de Andalucía era otra cosa. Andalucía era un granero de votos, pero no un granero de votos, sino una conexión popular. O sea, era una conexión popular. Era una conexión popular muy potente durante décadas. Eso es, los andaluces decían que el partido que mejor representaba a Andalucía y que mejor conectaba con el sentimiento andaluz y que defendía a Andalucía y que traía todo lo bueno a Andalucía era el PSOE, y eso lo han dicho todos los barómetros del CIS durante muchísimos años. Y el último, ¿y eso por qué se ha roto? El último dice que de haber pasado a lo mejor el PP a representar eso para el 8%, 10% o 15% de los andaluces, de repente lo representa para el 40%, el 50%, el 30 y tantos %. O sea, ahí hay un cambio. Yo creo que la izquierda no hace una reflexión sobre este acontecimiento, que es un acontecimiento totalmente sociológico y político PSOE de primera magnitud. El PSOE de Andalucía todavía no sabe lo que le está pasando. Hay una cuestión, es decir, todas las comunidades autónomas de España progresaron muchísimo durante los primeros 30 años de democracia, ¿no? Todas. Es verdad que Andalucía insistimos mucho en que no ha habido convergencia, es decir, en que la renta per cápita de Andalucía es un 75% de la renta media nacional desde hace 40 años y eso se presenta muchas veces, yo mismo lo he hecho en alguna ocasión, como falta de convergencia y por lo tanto hasta cierto punto objetivo incumplido de la autonomía. Pero por otra parte no podemos olvidar que por su posición de partida más baja en la transición, es que estamos hablando cuando murió Franco, aquí había un 15% de analfabetos totales. El nivel de avance de Andalucía durante los primeros 30 años, la universalización de la educación pública, ver cómo se llenaban los pueblos de centros de salud, es decir, el nivel de agradecimiento, el nivel de conexión con el partido con el que eso ocurrió, con el partido que enarboló la bandera de la autonomía, con el partido de Felipe González, mencionaba Juan Manuel, con el partido de Alfonso Guerra, ese idilio, fueron décadas de idilio. Es más, había una sensación de que el PP no podía gobernar aquí. Había una foto circulando de Javier Arenas que le limpiaban las botas a un señor, que la derecha señoritinga jamás gobernaría en la Andalucía que fue reprimida, en la Andalucía del exilio, en la Andalucía... Lo que ha pasado en Andalucía ha pasado tiempo, ¿sí? Han pasado generaciones y ha pasado gente que no tiene memoria de esas circunstancias y lo que quiere es parecerse a otras comunidades autónomas donde le dicen que las cosas se hacen de otra manera, que los impuestos se colocan de otra manera, y de repente llega el PP. Y a pesar de que ha gobernado gracias a un partido de extrema derecha y tal cual, hay determinados discursos sobre lo que iba a ocurrir cuando gobernase el PP en Andalucía, que la gente ha visto que no se ha cumplido, ¿no? Entonces, después de una sola legislatura del PP con pandemia, pedir que ese ciclo ahora se vaya a interrumpir y digan, no, ahora vamos a volver al PSOE. No va a haber continuidad de este hombre que además ha hecho
Juan Manuel Moreno, en mi opinión, mucha y muy eficaz propaganda, porque para mí, mirando en detalle, no hay sostén para esa idea del milagro económico, ni de la locomotora económica de España, ni de España como la Baviera del Sur. Pero han repetido tal cantidad de veces la idea de que Andalucía ha pasado una especie de nueva fase económica, que bueno, mezclados todos estos factores que he dicho de manera un poco desarbolada, creo que no se dan las circunstancias ahora mismo para que de repente Andalucía vuelva al voto PSOE y devuelva al banquillo. Pero fijaos, vosotros sabéis perfectamente que para conectar con el macizo de la raza, que diría Machado, no es tanto ser de izquierdas o de derechas. Es decir, tú tienes que conectar con el alma popular y a partir de ahí tu ideología convertirla en la ideología central de ese pueblo. Y eso durante mucho tiempo el Partido Socialista lo logró. Lo logró. Y el Partido Socialista le decía a los andaluces que los olivos no los levantó la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Y esto no era ni de izquierdas ni derechas. Era un mensaje central, popular, que el PSOE hacía suyo. Yeah. Y de repente ocurrió algo que hizo que ese mensaje dejara de ser central. Y en este sentido yo creo que es un poco pueril decir que el candidato es mejor o peor. Hubo un divorcio, misteriosamente se produjo un divorcio entre el pueblo andaluz y el Partido Socialista. Pero aquí tampoco hemos dicho, yo no sé, que no hemos atribuido al candidato las malas perspectivas electorales. Bueno, pero desde el ámbito de la izquierda sí se... No digo que nosotros lo estemos haciendo desde este programa. Yo creo que Espada es una persona bien articulada, una persona sensata. Pero se lanza pero el es verdad mensaje, que no es un candidato explosivo. Que se dice que Espadas, pues oye, que no merece echar un cuarto a Espadas, ¿no? Espadas es un candidato que ha sido un candidato equivocado, un candidato que no tiene gancho. A mí esto me parece cruel porque el candidato al final no nos engaña. No, yo creo que el problema, lo siento, creo que el problema está en... Por cierto, está en Madrid. Morillo, una reflexión que has hecho hoy en tus redes sociales y me ha llamado la atención y quería preguntarte por ella. Has dicho, termino la campaña andaluz más preocupada por el periodismo que por la política. Sí. Bueno, esas cosas que a mí se me ocurre poner en Twitter para que la gente te zurre por todas partes. Me odie. Es que es verdad. Si soy honesta, creo que el nivel de la clase política, sin haberse va a tirar cohetes, no está mal. Incluso hay gente que me ha parecido muy interesante. Y sin embargo, pues el nivel del periodismo a mí me preocupa primero porque hay una serie de pseudoperiodistas y pseudomedios de comunicación que bajo el amparo de que tienen el derecho a la información, la libertad y la censura y tal, utilizan todo eso para denigrar al periodismo, porque no son periodistas, son hooligans y activistas políticos y destruyen nuestro trabajo. Y después porque el periodismo tenemos que pensar que estamos muy apesebrados, preguntamos muy poco, metemos muy poco el dedo en el ojo, posiblemente cobremos mal, tenemos situaciones precarias, eso nos hace tirar la toalla en muchas ocasiones y bueno, y he hecho esa reflexión porque honestamente la tengo, creo que tenemos que ser críticos. Es una reflexión muy valiosa, ¿eh? Es una reflexión muy valiosa. Muy valiente. Riz, ¿compartes? Munarri me está mirando con cara de... No, te iba a decir que... Estáis juntos, claro. Sevilla, claro. Estáis en Sevilla, por eso estáis ahí te iba a decir que me quitándome el turno siempre. Es verdad, perdona, Juan Manuel. Sí, pobre Juan Manuel, que no habla nada, además. Es que como le quitáis todos el turno. Oye, lo que pasa el domingo lo van a poder escuchar ustedes en la SER. Seas o no andaluz, lo que ocurra el próximo 19 de junio tiene mucho que ver contigo. 19J. Andalucía decide su futuro en unas elecciones de alcance nacional. Este domingo, a partir de las 8 de la tarde, los protagonistas, las claves, los resultados y su análisis en un programa dirigido por Ángeles Barceló. 19J. Elecciones andaluzas. Un especial de los servicios informativos de la cadena SER. La fuerza de la voz. Y un titular más de este viernes que no quiero que nos vayamos sin poner sobre la mesa. Los jóvenes, los millennials, digamos, y los adolescentes, los que estarían en esa llamada generación Z, son las personas que se sienten más solas. Más del 12% reconoce sentirse sola. Sienten
más soledad que los mayores, incluso declaran que no tienen a quién acudir para contarles sus problemas y que eso en sí mismo para ellos es un problema. Son datos de una encuesta del Observatorio de la Soledad No Deseada. Mariola Lourido, buenas noches. Buenas noches. En este estudio la soledad aparece como cuarto problema social que más preocupa después del desempleo, la salud y la economía. Afecta al 10% de la población, pero el dato más chocante es que los jóvenes y adolescentes se sienten más solos que los mayores de 50, que las generaciones del baby boom. José Manuel Fresno, del Observatorio de la Soledad No Deseada. En esta generación Z y de los millennials es donde más porcentaje de población hay que no tiene quien se preocupe por él, que cuando tiene un problema, que cuando está deprimido, que cuando tiene un bajón moral, que cuando tiene una necesidad, pues no tiene a quien acudir. Las mujeres la sufren más que los hombres, pero también están más predispuestas a acompañar a familiares, amigos, vecinos. La red de barrio es fundamental para los mayores, el comercio, el mercado, la farmacia y otro puntal, según José Manuel García, investigador de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. El papel de la atención primaria en los centros de salud es un lazo con la comunidad que es enorme. Ahora en estos procesos que hay de desmantelamiento de la sanidad en algunas comunidades autónomas o en general, el papel de la atención primaria debe reforzarse ya no solo para la atención integral de la salud, sino específicamente para la soledad no deseada. Hay una petición generalizada de mayores políticas públicas para combatir un sentimiento que más del 80% de los encuestados cree que se va a agravar en los próximos años. Suerte, justo cuando el mundo apriete. Brevísimamente, ¿qué os sugiere este titular, Morillo? No puedo decir un titular de esto porque no puedo. Es una sociedad desvinculada, querido amigo. Y hay alguien que dijo: venid a mí quienes estáis cansados, quienes estáis solos, quienes estáis derrotados. Yo creo que solamente la recuperación de los vínculos comunitarios solo se produce a través de la recuperación de los vínculos espirituales. Yo creo que vivimos en sociedades desespiritualizadas. Monarri. Yo creo en lo común, en lo público y en lo que es de todos, para unirnos ahí. Señores, en lo común esta noche aquí, en esta mesa común de Hora 25. Ha sido un placer compartir un viernes más de Prada. Morillo, Munarriz, un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta el lunes. Descansen. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.